buenas tardes. No hay presentación porque me conocéis todos. ¿Para qué va a presentar Isabel? Si ya sabéis, la mayoría soy de la casa, entonces me presento yo. Bueno, Moisés también me conoce, ¿no? María Dolores, para su amigo, ¿cómo te llamas? ¿Quién es? Juan. Encantada de verte por aquí. ¿Vale? Bueno, yo no sé qué os voy a decir que no sepáis, porque todavía soy estudiante de filosofía, pero bueno, voy a intentar responder a ese título tan precioso que hemos puesto de que la filosofía es algo más que una asignatura. Después, cuando termine, yo voy a llevar un poco a rajatabla lo de microcharlas. De verdad, intentaré, según mi reloj, no paso de más de 20 minutos. Con lo cual, prepararos las preguntas o los comentarios, porque yo voy a pasar por alto muchas veces, muchas cosas que podéis comentar y enriquecer todo esto, que tiene que ser una reflexión conjunta. Bueno, cuando hablamos de filosofía, lo primero que nos viene a la cabeza es Grecia. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos han dicho en el instituto que la filosofía nace en Grecia. Y es muy curioso porque parece que de pronto en Grecia aparecen acá el filósofo y allí aparece la filosofía como cualquier cosa. Bueno, pues hay algo de razón en esto y vamos a explicarlo. No es que no hubiera filósofos antes de los griegos, no es que no hubiera pensadores antes de los griegos. Lo que pasa es que ocurre un fenómeno muy interesante en Grecia, y es que en muy poco tiempo, en muy pocos siglos y en muy poco espacio geográfico, porque todos sabéis que la Grecia clásica tampoco era pequeña, aparecen una cantidad enorme, llamativa, de filósofos y de escuelas de filosofía. Y a ese fenómeno, que es esa aparición de tantos filósofos en tan poco espacio de tiempo, es lo que se le ha considerado el inicio de la filosofía en Occidente. De alguna manera, ese inicio de la filosofía, ese pensamiento griego, ha influido todo nuestro pensamiento y hasta ha llegado de alguna manera a marcar una forma de vida hasta nuestros días. Precisamente son los filósofos griegos, los clásicos, los que definen la filosofía como una búsqueda, como un amor a la sabiduría, como una búsqueda de la sabiduría, como una búsqueda del conocimiento. Desde Pitágoras, pasando por Sócrates, Platón, Aristóteles, y si queremos nos vamos hasta los estoicos y hasta los neoplatónicos. Hasta que llega la Edad Media, la filosofía ha sido considerada una actitud natural del ser humano. Jamás se ha considerado la filosofía como una disciplina, como una especulación intelectual. ¿Cómo hemos llegado a esto? Esa es la pequeña charla que yo voy a intentar dar, cómo ha ido cambiando el pensamiento hasta llegar a lo que hoy consideramos una asignatura aburrida y que no sirve para nada. Eso es lo que la gente piensa, la mayoría. La mayoría de nosotros estamos estudiando filosofía porque somos más valientes. Pero en realidad la concepción de la filosofía es que ¿para qué nos sirve la filosofía? Bueno, en realidad esa visión intelectual de la filosofía es una desviación histórica que ha ido poco a poco afianzándose, pero que no tiene nada que ver ni con el origen ni con la naturaleza real de lo que es la filosofía. Si vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido, vamos a retroceder hasta lo que llamamos las civilizaciones antiguas. En las civilizaciones antiguas hablo de Egipto, hablo de India, hablo de China, hablo del Tíbet, todas esas civilizaciones que en realidad son la filosofía oriental, son el pensamiento oriental. Todas esas filosofías pensaban, Allí también había filósofos que se preguntaban y que además querían conocer qué era el universo, querían conocer qué era el ser humano, querían conocer qué era la vida y buscaban su respuesta. Esos filósofos, esa búsqueda de respuesta, esa búsqueda de comprensión para comprender,
a nosotros nos han llegado como enseñanzas a través de sus mitologías, de sus religiones, de su filosofía o de sus metafísicas. Y en esas enseñanzas que nos han llegado, podemos ver clarísimamente cómo las inquietudes profundas del ser humano no han cambiado mucho a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando tenemos preguntas profundas, inquietudes, cuando queremos conocer el porqué de las cosas, eso no es de ahora, es de siempre. El hombre no ha cambiado tanto en este aspecto. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿cómo no ha cambiado? Si mira dónde estamos con la filosofía. Es muy fácil, no ha cambiado la inquietud del hombre, pero sí ha cambiado la forma de pensamiento y sí ha cambiado la forma de enfrentarse, de afrontar las preguntas, de afrontar la búsqueda. Es muy curioso porque el pensamiento de estas civilizaciones antiguas, o el pensamiento oriental, no se detenía tanto en el análisis de las características de los acontecimientos, de los fenómenos. En realidad, los antiguos filósofos lo que buscaban es conocer el fenómeno, o sea, la esencia profunda, qué estaba pasando. Lo que trataban es de encontrar el por qué, la respuesta a ese por qué estaba eso allí, por qué pasaba eso, las causas profundas que estaban detrás de lo que acontecía. Y no le interesaba demasiado el cómo se producía ese fenómeno. Es muy curioso, es decir, las características de las cosas de momento no le interesaban. Y es muy curioso porque se ve muy bien cuando, por poner un ejemplo que lo veamos, voy a poner el ejemplo de la luna, porque como el otro día vi a los japoneses aterrizar boca abajo en la luna, me llamó la atención. Vamos a ver, nosotros tenemos una información sobre la luna hoy alucinante. Sabemos a cuántos años luz está, sabemos qué distancia, sabemos cuánto pesa, qué color tiene, no sabemos quién habita allí porque no habita nadie, pero si habitara también lo sabríamos. Y sabemos sobre la luna todo, las características, si hay minerales, si no hay, todo eso lo sabemos hoy. Pero en realidad no sabemos qué relación tiene la luna con nosotros, qué implica la luna como algo que está ahí en el cielo, en el universo, cómo nos influye a nosotros. De hecho, es verdad que la ciencia ha avanzado mucho y que habla de las mareas, de todo eso, pero que me explique la ciencia cómo explica que la luna puede mover millones de litros de agua para cambiar las mareas. Yo creo que no hay una explicación científica para explicar ese fenómeno de los ciclos lunares, ese fenómeno en realidad no se sabe mucho por qué. Es decir, quizá la filosofía antigua sí tenga una explicación para eso, pero tal y como nosotros planteamos la búsqueda actualmente, no responde a esas realidades. Bueno, esta forma de pensamiento, de buscar las causas profundas, de buscar el porqué, de buscar cómo influye todo eso en nuestra vida, en el ser humano, es lo que se ha considerado, se ha llamado forma de pensamiento mítica. Esta forma de pensamiento mítica sufre un cambio. Y ese cambio, para poder analizar ese cambio, tenemos que dar una vuelta de nuevo a la Grecia clásica. Porque es precisamente en Grecia el origen, donde está el origen de ese cambio. Porque es en Grecia donde se produce lo que podríamos llamar el paso de una forma de pensamiento, una forma de afrontar la búsqueda de la vida, de la mítica a una forma, lo que podemos llamar el pensamiento mítico, que es más intuitivo, a una forma mucho más racional. No es que los griegos no toquen o no estén interesados por los mismos temas, por el objeto de estudio de la filosofía. No es que los griegos no se pregunten por qué es el universo, qué es el hombre, qué pasa con la vida, con la muerte, qué es el dolor, todo eso. No es que no se pregunten por eso, qué es lo que hacían los antiguos filósofos. No, el objeto de estudio de la filosofía no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en Grecia? Es la forma
es la manera de conocer, es la manera de explicar, es desde dónde se afronta esa búsqueda. Y eso es una forma mucho más racional que intuitiva. Será más prioridad a la razón que a la intuición. Pero no ha cambiado para nada la filosofía. Si nosotros estudiamos India, si estudiamos China, si estudiamos, y nos vamos a Platón, a Pitágoras, vemos que los temas son exactamente igual, porque eso es lo que estudia la filosofía, ¿no? Pero hay un cambio en la forma de afrontar esa búsqueda del conocimiento que hemos definido la filosofía. Se pierde un poco esa parte más intuitiva. Y un ejemplo, para explicar esto, un poco el cambio, no me voy a basar en Platón, voy a utilizar un poco a Pitágoras, porque Pitágoras es un filósofo que supo conjugar magníficamente la visión mítica, la visión intuitiva con la visión racional. Pitágoras nunca consideró que la filosofía fuera una mera especulación intelectual. Pitágoras consideraba más que la filosofía era una disciplina mística, porque de alguna manera para él estaba clarísimo que la filosofía trascendía todo lo externo. Cuando Pitágoras se plantea o busca o explica sus enseñanzas, cuando busca desarrollar el concepto o la idea que hay para explicar la realidad, en realidad lo que él pretende no es solo marcar un concepto, marcar una idea, dejarlo claro para que entendamos algo, sino que esa idea, ese concepto de la realidad que él ha desarrollado nos lleve a un cambio, a producir un cambio en la conciencia del ser humano, nos lleve a una transformación interna del ser humano. Por eso Pitágoras une ciencia y arte, por eso une música y matemáticas, porque utilizando algo que es mucho más sutil, mucho más intuitivo, como es la música, consigue explicar las proporciones matemáticas que están en toda la naturaleza, incluido el hombre. Y las proporciones matemáticas son mucho más racionales, es decir, que él consigue el equilibrio entre esa forma de pensamiento, esa conciencia antigua, mítica, con esa conciencia más reciente y racional. Es decir, logra la armonía entre intuición y razón, y las considera como dos partes fundamentales del ser humano. Es importante tener esto en cuenta, porque eso nos indica muy bien, y no me voy a parar en ello, qué concepto podían tener los griegos del ser humano. Indudablemente un concepto mucho más amplio del que nosotros tenemos ahora. O sea, que para ellos el ser humano tenía diferentes planos de manifestación. Unos eran más pesados, más concretos, más incluso racionales, vamos a llamarlo, con nuestra mente, nuestra energía y tal. Y había planos del ser humano que no eran tan visibles, pero son existentes y tan importantes como la propia mente. Así que no pensemos que los griegos es que como la razón es lo único, se quedaron en la mente y nada más, porque no es así. Bien, pues terminado un poco todo esto, toda la visión un poco en general así de los griegos, el cambio que hay, no en el contenido, sino en la forma de afrontar eso, hay un cambio, pero no hay una ruptura, No hay una ruptura con lo antiguo, hay un cambio, una manera diferente de enfrentarse a la búsqueda, pero no hay una ruptura, por eso no hay un desajuste, no hay nada diferente en la temática que es propia de la filosofía. Pasamos Grecia y estamos en la Edad Media. La idea filosófica dominante en la Edad Media, pues fundamentalmente es una, que es cómo cohesionar las ideas heredadas de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo. Esa es la idea filosófica que
fundamental de la Edad Media, porque ya sabéis que en la Edad Media el centro del universo era Dios. La vida era un mero trámite, en realidad no había en esa filosofía que estaba marcada por el cristianismo en ese momento, no hay una búsqueda, una explicación solamente, tú sé bueno, vete que te vas acá arriba con Dios y esa es la vida, pero no hay una profundización en eso. Pero bueno, también tengo que decir que no nos equivoquemos y nos creamos que la Edad Media, que es una idea que se explica como muy oscura, como muy, bueno, parece que es que no se hizo nada. Cuidado, porque en la Edad Media hubo grandes filósofos, muy grandes filósofos, no tan conocidos como los griegos, como los que habitualmente tocamos, que crearon un caldo de cultivo para que después ese caldo de cultivo de ideas va a eclosionar, va a explotar con lo que conocemos como Renacimiento. El Renacimiento llega y se produce también un cambio sobre todo importante de pensamiento con la Edad Media, porque ya Dios deja de ser el centro del universo. Y el centro del universo es el hombre. Y entonces aparece una revalorización muy importante de esa idea de la filosofía clásica de concebir al hombre como un individuo libre y consciente. O sea, ya no es una creación ahí de Dios que no sabía qué hacer con él, sino se vuelve a retomar esa idea. En el Renacimiento se produce esa revalorización también de la razón, porque las dos pueden casar perfectamente. Y además aparece una cosa muy curiosa, que es la curiosidad científica, la curiosidad técnica, que hasta ahora en la Edad Media no había aparecido como tal. Entonces, se van produciendo todos estos cambios. ¿Veis cómo la idea del ser humano, de la vida, del universo, viene desde una filosofía profunda que busca las causas profundas hasta llegar a un renacimiento que vuelve a retomar, vuelve a revalorizar todas esas ideas? Y así llegamos al momento clave para entender un poco el título de esta charla, de esta mini charla. Llegamos a comienzos del siglo XVII. En estos tiempos surge en Occidente, aquí, surge un nuevo modo de ver, de comprender y de conocer la vida, el hombre, el universo. Ese enfoque que aparece en ese tiempo, en esos tiempos, en realidad ha llegado a dominar todo el campo de actividad humana, ha llegado a dominar todos los saberes y ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué es lo que sucede para que sea tan importante en ese sentido, en el sentido que queremos explicar el siglo XVII, los primeros años del siglo XVII? Aquí se produce una ruptura con el pasado, una ruptura total con el pasado. Ya no interesa buscar por qué suceden las cosas, ya no interesan las causas que están detrás de lo que acontece, ni en la vida ni en el hombre. Ahora el interés es otro, ahora el interés es el cómo suceden las cosas. Ahora hay un nuevo modo de ver la vida y se explica de otra forma cómo suceden las cosas. Y eso va a derivar más tarde en lo que nosotros hemos conocido como ciencia. Es en este periodo histórico del siglo XVII, a este periodo le llamamos modernidad, y comienza con la Revolución Francesa. Y es muy curioso porque en realidad la Revolución Francesa, el siglo XVII, supuso el paso del mundo antiguo al mundo nuevo. En estos momentos se produce, me vais a permitir que utilice el término, porque se produce un cambio brutal, aunque suene un poco duro, es un cambio brutal en la manera de concebir la vida. Porque se rompe absolutamente ese concepto trascendente de la vida y del ser humano.
la trascendencia de la vida y del ser humano es la base donde se asienta lo que nosotros llamamos filosofía. Si el hombre humano, si la vida y el hombre no son nada trascendentes, si el hombre es un amasijo de huesos tal y que no tiene más trascendencia, ¿qué preguntas vamos a buscar? Cómo vive puede, pero ¿qué preguntas va a tener la filosofía? ¿Qué búsqueda vamos a hacer? ¿Y la vida qué es? Como decía la Edad Media, un paso así, por la vida que venimos a sufrir y a no comprender. O sea, ahí se produce, realmente es donde se produce esa ruptura. Desaparece el concepto de trascendencia en la vida para lo que es la vida, en el concepto de lo que es la vida y de lo que es el ser humano. Ahora, en este momento, se empieza a querer explicar todo a través de la ciencia. Y aparece, ¿cómo diría? Se van arrinconando todo aquello que no se puede explicar explícitamente o que no se puede demostrar empíricamente. Se van arrinconando esos valores, esas definiciones, esos conceptos que de alguna manera están más cerca de la intuición que de la razón. Y aparecen conceptos como la belleza, el amor, la felicidad, la libertad, que racionalmente son difíciles de explicar. El hombre tiene que despertar ese nivel de intuición, es algo que es mucho más sutil, mucho más, está por encima de la mente, esa concreta racional, para poder comprender, para poder de alguna manera explicar, si es que se puede explicar, todo eso. Eso se va arrinconando, eso se va dejando a un lado, porque si veis, se produce el fenómeno contrario a lo que sucedió con Pitágoras, a lo que sucedió con Grecia. Se anula ese nivel de la intuición, que es parte del ser humano, y se queda solo con la parte racional del ser humano. A través de la razón y de la ciencia es como se explica la vida y cómo se explica el ser humano. Bueno, esta era moderna ha ido desarrollando muchas ideas que nos han llevado a un cambio de pensamiento importante. A mí me ha llamado la atención una, porque es tan vigente, estamos tan metidos en ella, aún estamos hablando del siglo XVII, estamos en el XXI, es tan vigente, es tan actual, que me ha llamado mucho la atención y me ha llevado a la reflexión. Sé que la conocéis mucho, que es el mito del progreso indefinido, ¿no? El mito del progreso indefinido es la manera que tiene el hombre de pensar que la evolución consiste en ir haciendo cada vez más cosas, siguiendo hacia adelante y cada vez más perfectas, ¿no? Es seguir, como diríamos, crecer indeterminadamente hasta donde no sabemos, pero que todo vaya siendo mejor, que vivamos mejor, porque todo eso, crear cosas cada vez mejores, y de un coche de gasoil pasamos de gasolina, después pasamos al eléctrico, que no servirá tampoco, y después le pondremos alas, y creemos que eso nos va a traer la felicidad. En el fondo, consciente o inconscientemente, el hombre centra la felicidad en su bienestar material. Y ese mito del progreso indefinido es un mito que tiene como base la razón. Y entonces todo lo que no se consiga por la razón, todo lo que la ciencia no puede demostrar, es mentira, no existe, es un invento. Y ahí hablamos de mil cosas. Empezamos por Dios que está arriba, que eso es un invento que se han inventado los que no saben qué hacer con su vida y tienen que creer en algo, el amor como una reacción física, me da igual. Hay montones de cosas, de ideas que han desaparecido o que se tratan como, eso no es verdad, eso es un invento que la gente necesita para tranquilizarse, ¿no? Si no se puede demostrar, no existe. No existe. Eso es el producto de algunas mentes idealistas que todavía creen en cosas que no se pueden demostrar. ¿Sabéis cuál es el motor del mito del progreso indefinido? La economía. Por eso digo que estamos en
medio de eso. El motor es la economía. Todo tiene que tener un interés, todo tiene que producir algo. Dinero, economía, tiene que ser útil, todo tiene que ser rentable. Si no es rentable, no vale para nada, no tiene importancia, es algo que no nos aporta nada, que es inútil. Yo no me voy a detener en esto, pero sí os recomiendo que cojáis el libro, si podéis leerlo, porque es maravilloso, el libro de Lucio Ordini, que se llama La utilidad de lo inútil. Él explica muy bien lo que ha pasado, lo que está pasando en este momento. Y yo me he atrevido solo a sacar una frase que me parece maravillosa, porque también me ha hecho reflexionar sobre la utilidad de lo inútil, ¿no? Él dice que hoy persiste una supremacía del tener sobre el ser. Eso creo que no lo dudamos ninguno de nosotros. Y que además hay me encanta la palabra, hay una dictadura del beneficio o de la utilidad que domina cualquier ámbito del saber y todos nuestros comportamientos cotidianos. Y me ha llamado, no ya lo del saber, todos sabemos que hay cantidad de cosas que la gente hace que es buena, pero que a lo mejor no producen ganancia, o que no, entonces no se apoyan, ¿no? Pero que nuestros comportamientos cotidianos estén condicionados por eso de la utilidad o la rentabilidad, me ha dado muchísimo que pensar. O sea, ¿hasta qué punto somos nosotros? ¿Hasta qué punto somos realmente, queremos buscarnos a nosotros mismos y no algo que nos está pidiendo la sociedad que seamos? ¿Hasta qué punto somos los dueños de nuestras propias vidas? El siglo XVII ha dejado una estela que sigue todavía viva en nuestro mundo, en nuestra sociedad del siglo XXI. Pero la filosofía, un poco olvidada en nuestro siglo, llega al siglo XIX y ¿qué pasa? Pues que se transforma en una especialidad universitaria. Y es a partir de aquí cuando se ve la filosofía exclusivamente como una disciplina académica, es decir, una especulación mental, trabajar así teóricamente con un montón de ideas que nadie comprende generalmente, que además no le interesa a la mayoría de la gente, que además son aburridísimas, porque nos las dan de manera aburrida y que para colmo no son útiles. Porque esas ideas que nos cuentan en la universidad, yo soy licenciada en filosofía, os lo digo porque tengo la experiencia vital, no la que me han contado. Esas ideas que nos enseñan, esos filósofos que nos explican, en realidad están muy lejos de lo que yo vivo todos los días, de lo que a mí me preocupa todos los días, de lo que a mí me pasa. Y yo lo que quiero es otra cosa, que me sirva para la vida. Entonces, ¿qué es la filosofía a partir de esa disciplina universitaria? Vamos, un aburrimiento que no sirve para nada, o para aquellos que le encanta elucubrar. Eso no quiere decir que dentro de todo haya grandes filósofos. En este momento hay grandes filósofos también, pero es la minoría. Estoy hablando de la generalidad, de cómo se concibe eso. Sin embargo, hoy hay grandes filósofos, en el 20 hubo grandes filósofos. Pero yo me he querido venir, no he querido pasar al siglo XX y al XXI, me he querido venir a hoy, a este momento. ¿A dónde estamos? Nosotros estamos en Nueva Acrópolis, que es una escuela de filosofía a la manera clásica. Y después de este pequeño recorrido, y rápido recorrido, porque yo corro como una moto, quería preguntarme qué significa ser una escuela de filosofía a la manera clásica. Pues significa que asumimos todas las enseñanzas de los grandes sabios que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero no lo asumimos solo teóricamente, sino que nosotros reivindicamos desde aquí, desde esta escuela de filosofía del siglo XX,
Nosotros reivindicamos la filosofía como una búsqueda mucho más vital, como una búsqueda mucho más interesante, como una búsqueda que nos lleve a lograr una visión mucho más profunda y mucho más global de lo que es la vida, de lo que es el ser humano, de lo que es el universo. Todos nosotros, yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, y seguramente en muchos momentos de nuestra vida, tenemos preguntas, tenemos incógnitas, tenemos inquietudes. Esas inquietudes que hemos dicho al principio de la charla, cuando hablábamos de las civilizaciones antiguas, ¿no? Que no han cambiado tanto a lo largo de tantos siglos de historia. Esas inquietudes, cuando tenemos algo así, todo ser humano busca. Y si encuentras respuestas, tienen que ser respuestas que no se queden en la mente, porque tener muchas respuestas, muchas ideas en la mente, no sirve para mucho si de alguna manera no se implican en tu vida, no las puedes vivir, porque no solucionan aquellas inquietudes que uno tiene. Yo, si tengo inquietudes, quiero encontrar, o que me ayuden a encontrar, algo que valga para solucionar eso. Si no, ¿para qué lo quiero? Ya tengo muchas ideas. ¿Para qué me sirve? Así que, para una escuela de filosofía al estilo clásica, no hay nada más natural en el hombre que preguntarse y buscar comprender, buscar comprender las causas de todo lo que le está ocurriendo así a él y a su alrededor. ¿Qué está pasando? Vivimos en un mundo que teníamos que estar preguntándonos constantemente, porque no comprendemos la mayoría de las cosas que están pasando. Pero claro, uno tiene que empezar por uno mismo. No podemos quedarnos, no deberíamos quedarnos si somos inteligentes, no deberíamos quedarnos con los efectos que producen nuestro sentido, con aquello que vemos externamente, incluso en nuestra mente. Porque tanto nuestros sentidos como nuestra mente solo percibe una parte de la realidad. Hay que desarrollar otras capacidades. Una de ellas, la que decía Pitágoras, la intuición, la mirada intuitiva, la mirada mística, la mirada profunda, que nos lleva a comprender otro nivel de la realidad. Así que, para un filósofo también actual, para un filósofo que está en una escuela de filosofía viva como es Nueva Acrópolis, la filosofía no puede quedarse, no es un ejercicio intelectual, no puede quedarse en un conjunto de ideas o de palabras que se queda en las aulas y se olvida cuando uno sale de las aulas, sino que la filosofía no puede ser solo una asignatura, es una actitud vital, es una actitud muchísimo para comprender qué está pasando, para comprender la vida, para poder comprenderse uno mismo. Es una actitud de búsqueda que se hace a través del razonamiento, de la intuición y de la puesta en práctica, de la vivencia de todo lo que encontremos. La filosofía es una herramienta necesaria, no inútil, necesaria. ¿Para qué? Para, de alguna manera, darnos o llevarnos a una visión más coherente de lo que es la vida, una visión más profunda, pero además para hacernos conscientes de hasta qué punto nosotros somos los que vivimos la vida que queremos vivir, hasta qué punto somos partícipes de nuestra vida, hasta qué punto nosotros somos protagonistas de la vida que estamos viviendo. Así que ya no me queda mucho más que decir. La filosofía. Creo que el objetivo de la filosofía es, de alguna manera, ayudarnos a transformar nuestra vida en algo mucho más coherente, mucho más profundo. Y yo estoy también convencida, porque llevo muchos años
que es una vida mucho más feliz. Nosotros estamos rescatando lo que es la verdadera filosofía en nuestra misión. Es una escuela de filosofía a la manera clásica y quería que entendierais que se empieza en una filosofía que viene desde el fondo de los tiempos, una filosofía que es profunda y que busca las verdaderas causas, y acabamos en una filosofía que también es profunda, que busca ayudarnos a encontrar las verdaderas causas, los verdaderos porqués, a comprendernos a nosotros, al mundo y a los demás. Así que estáis invitados todos a hacer el curso de filosofía sin problema. Y ahora el que quiera que comente cosas, que pregunte y que eche una charla tal cual. Dime, Tamara. ¿Lo dice? ¿Es pregunta o es...? Sí, una pregunta. Porque eso, en el instituto ahora se estudia eso, pues eso, choca mucho cuando empiezan a estudiar filosofía, que de repente alguien le hable de la esencia de la vida, de que todo tiene una esencia, de que la persona tiene un alma. Choca porque nunca se ve nunca en tu vida te has planteado eso, ¿no? Pero en realidad cuando nos lo dicen, todo el mundo dice, pues en realidad tiene sentido que un ser humano y otro se diferencie en algo esencial que no es visible, ¿no? Porque los hermanos son súper diferentes, es una evidencia. Entonces mi pregunta era que a pesar de que es verdad que la filosofía solo está así en la aula y que es verdad que se ha perdido en la vida y que hay temas que ya se han dejado de hablar, pero a mí me da la impresión de que como es algo tan natural, como que que hay temas que están volviendo, ¿no? Entonces yo te preguntaba si tú como filósofa crees que esto es posible, ¿no? Que de alguna forma se revierta un poco todo lo que pasó, como has contado, en el Renacimiento y eso, y que se empiece a hablar más de estos temas con naturalidad. Yo te voy a decir lo que además es evidente. Yo lo que pienso es, si yo no creyera en eso, no estaría ahora mismo aquí, eso está clarísimo. Yo creo que el ser humano es filósofo, lo explicamos muy bien, es filósofo naturalmente. No hay nadie en esta sala que no haya habido un momento de su vida, o varios momentos, muchos momentos, que no haya tenido preguntas a lo mejor no preguntas metafísicas, no llegamos a la pregunta del alma, ¿qué es? Hasta que no nos metemos en vivir, ¿no? O qué es la vida, o qué es la muerte, pero sí tenemos preguntas de la vida cotidiana. ¿Qué me pasa? ¿Por qué yo siento así? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué no soy capaz de convivir bien? ¿Por qué me aparecen todas estas cosas en la vida? Esas son las cosas de la vida cotidiana, las preguntas humanas que nos preocupan y que le preocupan a la mayoría de la gente hoy. La gente hoy no se pregunta tanto, pero eso nos lleva a preguntarnos, eso despierta en nosotros una necesidad de buscar respuestas. Primero de una categoría, después de otra categoría y después de otra categoría. Yo, como filósofa, pequeña filósofa, creo profundamente en el ser humano. Profundamente. Otra cosa es la sociedad como tal, pero yo en el ser humano creo profundamente. Creo que todo ser humano tiene en algún momento que despertar y puede además hacerlo. Y por eso estoy en esta escuela de filosofía, que es lo único que he encontrado que tiene una verdadera raíz de lo que se ha considerado la filosofía profunda, porque estoy convencida de que la humanidad, la evolución, no es el mito del progreso interminable. La evolución es buscar realmente hacia dónde va el hombre, de dónde viene y hacia dónde va. Y en el momento en que seamos capaces de, con coherencia, con intuición, con razonamiento y con vivencia, seamos capaces de dibujar el sendero de lo que es la vida, naturalmente seremos filósofos. Sí que estoy convencida, absolutamente convencida de eso. Porque creo profundamente en el ser humano también. Y en la filosofía como herramienta de trabajo. Yo tengo un comentario. Bueno, no sé si es un comentario o una pregunta o las dos cosas. A mí una cosa que me preocupa mucho es lo que decías de la utilidad o la rentabilidad de todo, ¿no? Esto de que todo tiene que producirnos un beneficio.
Me preocupa especialmente en cuanto a las relaciones humanas, porque cuando ciframos todas las relaciones que tenemos en nuestra vida en base a un beneficio, hay como una pérdida progresiva de sinceridad, de autenticidad en cómo nos vinculamos con los demás, ¿no? Entonces, las relaciones de pareja se vuelven superficiales, las relaciones de amistad se vuelven superficiales, las relaciones familiares se vuelven superficiales, o las relaciones sociales. ¿Qué hacemos para que haya un poco más de sinceridad en nuestras relaciones? ¿Cómo recuperamos un poco el sentido de esas relaciones? Porque está clarísimo que ninguna relación te produce un provecho constante. Las relaciones hacen que sufras, hacen que pases por momentos de incomprensión, porque tienes otro ser humano delante al que tienes que tratar de entender, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos recuperar un poquito de sinceridad en las relaciones? ¿Cómo alejarnos un poquito de ese provecho continuo? Yo creo que me van a hacer ministra de Relaciones Humanas si te doy una respuesta definitiva a eso. Bueno, yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que hay mucho de eso, sí que hay ahora hay una superficialidad en la manera de relacionarnos a todos los niveles, pero también tengo que decir una cosa, a mí, desde mi punto de vista, y que alguien que tenga otro punto de vista lo diga, yo entiendo que muchas veces tenemos que ser más reflexivos en cuanto a qué le pedimos a las otras personas. Porque la utilidad no es solo me va a ayudar a encontrar trabajo o me va a ayudar, no. ¿Qué le pedimos a las otras personas con las que nos relacionamos? ¿Le pedimos que nos quieran? ¿Le pedimos que nos tengan en cuenta? ¿Le pedimos que nos acompañen? Porque a veces son cosas que parece que no tienen valor, pero para nosotros sí los tienen. ¿Qué le pedimos a las otras personas? Y por otro lado, ¿qué le damos a las otras personas? Porque si pides, chico, debes de estar dispuesto a dar. Entonces, yo creo que para que mejoren las relaciones humanas, tenemos que empezar por comprendernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, buscar cuáles son nuestras luces, nuestras sombras, trabajarnos internamente, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y tienes que aceptar que otras personas no sean como tú y que también estén en esa situación. Y si no, pues ayúdale a que llegue ahí. Es que yo creo que esto es muy individual, pero ¿qué le pedimos? Nos preguntamos, ¿es que te cae bien? ¿Y por qué te cae bien? ¿Porque es muy simpática? ¿O porque tú de alguna manera quieres que te quiera, que te tenga? ¿Por qué? ¿No? Hay que buscar qué es lo que queremos. Y también voy a decir una cosa que a mí me ha costado mucho. Aquí me voy a poner con la ciencia. A mí me ha costado mucho comprender que tengo que querer a la gente con sus luces, con sus sombras, con lo bueno y con lo malo. Porque también la gente va a tener que creer en mí así. Que yo también tengo luces, todos tenemos luces y sombras. Y quizás sea una de las asignaturas pendientes que tiene el ser humano, no digo ya la sociedad, el ser humano. Aceptar, amar a la gente. Porque detrás de todo lo que somos, de todos los errores que cometemos, de todo lo... hay un alma inmortal como la nuestra. Si somos filósofos, partimos de ahí. No vemos solo eso, que puede molestarnos, y mucho en un momento, pero hay que saltar esa barrera y ver que detrás de ese cuerpo, de esa persona simpática o antipática, guapa o fea, blanca o negra, detrás de eso hay un alma inmortal. Y la filosofía, uno de las bases de la filosofía es que el ser humano es un ser trascendente, es decir, tiene algo que no muere, que es inmortal. Y creo que algo así debe de llevarnos a una mejor relaciones humanas, en todos los campos. No sé si te vale, Daniel, pero vamos, todo fácil no es. Entonces, ¿el amor incondicional no existe? Porque hablas siempre de una relación, de un intercambio. Puedo amar a una persona porque la amo, punto, en absoluto. ¿Tú a qué le llamas amor incondicional? Aunque esté fea, egoísta, no sé, con todos sus defectos. Eso es lo que estoy diciendo, que hay que amar así, a pesar de todo, hay que amar. Entonces, ¿eso existe? Eso existe, yo creo que sí. ¡Ay, qué ¡claro que existe!
debería de existir, ¿no? Porque creemos en eso, claro. A mí me gustaría, sí, cuando hablamos de amor incondicional, me gustaría abrir el libro y ver a qué le llamamos amor incondicional, porque cuando la otra persona hace algo que también, hasta la vez como mencionamos, hasta qué punto hablamos. Pero yo claro que creo en el amor, no incondicional, sino amor a la otra persona con sus defectos, eso se llama amor incondicional. Y también a los amigos. Hay amigos que te cuesta a veces mantener tu relación de amistad, ¿no? Por esas cosas. El amor está por encima. No existe solo el amor incondicional con la pareja, también existe con la misma con los amigos. Dime. María Dolores, en función del progreso indefinido que comentabas, que entiendo que es una idea falaz, que tiene una falacia ahí, no es una cosa realmente indefinida. Tú has comentado que ha habido paradigmas donde estaba Dios y pasó de Dios al hombre, como el ser humano en el centro de todo el interés. Y como las cosas no son indefinidas para siempre, yo te pregunto y lanzo como imaginación, ¿qué crees que puede ser el próximo paso? He dado una microcharla sobre... Es una pregunta... Mira, yo el próximo paso de la humanidad no sé cuál va a ser, pero sí me atrevo a recomendar que empecemos a trabajarnos un poquito como seres humanos para que el próximo paso no sea lo que nos traigan desde fuera, sino que seamos capaces de construir nosotros un poquito el camino que queremos recorrer. La humanidad es muy grande, es enorme, yo sé que esto va a costar, pero ¿qué va a venir? Pues yo, hijo mío, no lo sé. Tampoco podemos mirar esa mirada negativa de, bueno, como todo es tecnología, como todo ciencia, que eso es una maravilla. Si veis todo, ni todo va a ser maravilloso porque la tecnología o la ciencia avance, que es maravillosa, pero que ya, mira, no ha habido nunca tanta tecnología y tanta ciencia y yo no sé si el mundo está peor que está en este momento, pero da igual. Lo que nos venga de fuera, nos vendrá. Pero estamos hablando de que el ser humano, como filósofo, como hombre, individuo libre y consciente, debe desarrollar una actitud y saber quién es y empezar a construir su propio camino. Esto no es humanidad, pero si cada uno de nosotros empezamos a poner ladrillitos y empezamos a construir una forma de vivir, de comprender la vida, de relacionarnos mejor, si eso lo hiciéramos aquí, constantemente y mejor, Almería cambiaría. Pues así se empezará. ¿Pero qué va a venir? Yo espero, porque he dicho que creo en el ser humano y en la filosofía, que lo que nos viene inmediatamente no lo sé, pero que el futuro, para el ser humano, no le quedan más narices que evolucionar, porque es una ley de la naturaleza. Y tenemos que hacerlo a base de trabajo, pero lo haremos. ¿Que nos va a costar mucho? Pues sí, pero hay que hacerlo. Y entonces, seamos filósofos o no seamos, hay que traer más gente de la universidad que oiga esto. Pero, no lo sé. De todas formas, echaré las cartas también. ¿Sabes lo que me dicen? O me conectaré. ¿Alguien quiere hacer algo? No sé, ha sido todo un poco así muy rápido, porque yo soy un poco rápido, pero ¿alguien quiere comentar algo más? No me hagáis preguntas difíciles, por el amor de Dios, lo estoy diciendo cosas. Tenemos 5 minutillos más. Bueno, yo voy a hacer un comentario sobre Sí. así te abordo un poco de eso. No, que siempre me ha resultado curioso que la filosofía siempre ha tenido un peso de como algo muy pesado, muy aburrido, como tú lo has dicho. Pero sin embargo siempre está en nuestra boca, ¿no? Mi filosofía de vida, la filosofía de no sé cuánto, y en el fondo siempre ha estado relacionado con una actitud, ¿no? Con un momento para reflexionar, para pensar, bueno, ahora voy a ponerme filosófico, ¿no? Y es curioso como siempre está en la boca de la gente, como lo que tú tratas de explicar, pero sin embargo en el instituto lo que tenemos es algo pesado, duro, difícil de entender. En el fondo no nos dan quizás las pautas que la filosofía nos puede aportar para vivir bien internamente.
no se ha entendido la filosofía como una actitud natural del ser humano. O sea, yo cuando doy las clases cuando presento el curso a la gente, que es que Moisés se lo presenté, yo siempre hablo hablando de filosofía nadie parte de cero, porque efectivamente, como tú muy bien has dicho, todo el mundo tiene de alguna manera una forma de pensar, de tradición, de familia, de otros momentos, en fin, todo eso. Nadie parte de cero. Pero eso es lo que llamamos nuestra manera de pensar, que no deja de ser una filosofía con minúscula, pero no deja de ser una parte de nuestro pensamiento. La filosofía con mayúscula es la búsqueda esta de la que hemos estado hablando. Pero es verdad que es natural en el hombre, una actitud. Es una actitud natural, preguntar sin querer Claro, luego voy a preguntar qué piensa cada uno con eso. Pero es verdad, sí, es verdad. Sí. Es muy interesante. Lo que pasa es que, madre mía, ¿qué pasa en el instituto? Porque lo que transmiten en el instituto no es filosofía, es una historia de los grandes filósofos que han elegido y cuentan, y además no los comprenden bien. Muchos profesores no comprenden bien a los filósofos que están explicando. Todos sabemos aquí que aquí se ha hablado mucho y han dado conferencias magníficas de Platón, y a mí me han explicado Platón no en el instituto, en la universidad. Y yo aprendí Platón cuando vine aquí. Y yo soy licenciada por la Universidad de Granada. Así que, y entendí Platón cuando empecé a estudiar Platón, cuando me lo explicaron y cuando oí una conferencia detrás de otra. Entonces me eché las manos a la cabeza, ¿no? Y dije, madre mía, eso nos pasa a todos, claro. Si además no tiene un interés porque no es algo en tu naturaleza, dicen filosofía y se le ponen los pelos como escarpios a la gente, la verdad. Pues lo que aburrido. Hasta fíjate, Moisés se divierte una barbaridad con el día que le dimos la clase a Moisés, estaba explicándole como soy tan teatrera, estaba explicándole así y ya lo vi yo tan interesado que me dice, no me expliques más, que yo ya me quedo. Me dijo, no me expliques más, que yo ya me quedo. Porque en realidad él estaba viviendo, ¿no?, esa posibilidad de que da la filosofía, ¿no?, de comprender y de buscar. ¿Alguien me ha comentado algo más? Vamos a darle un fuerte